Cuando Tauro se convierte en tu peor pesadilla, lo hace con la fuerza de la tierra que ha sido herida, con la furia de un volcán que estuvo 1000 años dormido y finalmente estalla con una potencia devastadora. No es una explosión caótica, sino una erupción contenida, firme, imparable. Tauro no es fuego que quema por fuera, es magma que cocina por dentro, en silencio, hasta que ya no hay vuelta atrás. Durante mucho tiempo, Tauro soporta. Observa. Aguanta. Cae. Con la paciencia de quien ha aprendido a sostener el mundo en sus hombros, deja pasar ofensas, malentendidos, desprecios. Tauro no estalla con facilidad, porque su esencia está hecha de raíces profundas, de estabilidad, de una paz que prefiere la armonía antes que el conflicto. Pero que nadie se equivoque, no es sumisión, es fuerza en pausa. Los abusones, los maleducados, los inescrupulosos suelen confundirse con esta calma. Creen que la tolerancia es debilidad. Que el silencio es aceptación. Que la firmeza tranquila es una puerta abierta para entrar y desordenarlo todo. No podrían estar más equivocados. Porque cuando Tauro se cansa, cuando lo humillan demasiado, cuando lo subestiman y ya no queda espacio para la paciencia, se produce una transformación temida incluso por los signos más combativos del zodiaco. En ese momento se revela el lado oscuro de la constelación del Toro, una entidad de justicia implacable, de dignidad irrompible, de una furia contenida que se convierte en terremoto. Ya no hay vuelta atrás. Lo que antes era un muro de contención emocional se derrumba para dar paso a una fuerza que no solo se defiende, sino que arrasa. Tauro herido no busca venganza por impulso, ejecuta justicia con la precisión de quien ha observado todo, ha tomado nota de cada deslealtad, ha medido cada gesto y palabra. Entonces, el Toro baja la cabeza, clava los cascos en la tierra y embiste. No con palabras vacías ni gestos histriónicos, sino con acciones certeras, con decisiones firmes, con una determinación de acero. Ya no le importa el drama ajeno ni las súplicas de último momento. Cuando se ha perdido el respeto por su alma noble, cuando se ha traicionado su confianza sagrada, el mismo que construía cimientos para todos, ahora los destruye sin mirar atrás. Tauro no necesita gritar para hacerse sentir. Su mirada lo dice todo. Es una mirada de siglos, de vidas pasadas, de ancestros que le susurran, ya basta. Y en ese instante, incluso los más altivos bajan la cabeza. Porque han despertado al guardián dormido. Porque han provocado a quien más les convenía tener de su lado. Porque han cruzado la última línea. Y no es solo el miedo lo que impone Tauro en su fase imparable, es la verdad brutal con la que actúa. Exige rendición de cuentas. Demanda respeto. Castiga con la firmeza del universo mismo. No busca hacer daño, pero tampoco se detiene hasta restablecer el equilibrio. Puede destruir sin titubear lo que ayudó a construir. Puede marcharse sin mirar atrás, dejando en ruinas todo lo que antes sostenía, y no volver jamás. La pesadilla que representa Tauro no es un monstruo irracional, es la consecuencia inevitable del abuso acumulado. Es la justicia de la naturaleza cuando ha sido pisoteada. Es el poder del silencio que ya no calla más. Es la dignidad en forma de tormenta. Y tras el paso de esa fuerza desatada, no queda más que el respeto. Quien una vez jugó con su paciencia aprende, aunque sea tarde, que al toro no se le provoca. Que quien alimenta su furia, recoge los escombros de su propia arrogancia. Porque cuando Tauro se transforma en tu peor pesadilla, ya no hay trato posible. Ya no hay palabra que repare. Solo queda aceptar que el alma más noble, cuando se siente traicionada, es también la más temible. Y no hay poder humano ni celestial que pueda detener al toro que decidió ponerse de pie. Tauro es uno de los signos más incomprendidos del zodiaco. En su naturaleza primordial se encuentra una combinación de fuerza, paciencia y estabilidad que pocas personas logran comprender en su totalidad. Lo que para muchos es una aparente quietud, en realidad es un potencial latente, como el terreno fértil esperando a que las semillas se siembren. La esencia de Tauro es profunda, silenciosa, pero absolutamente indomable cuando es empujada demasiado lejos. Lo que no se percibe con facilidad en el toro es la sutileza de su resistencia. No es que Tauro se entregue al sufrimiento sin resistencia, sino que prefiere adaptarse antes de sucumbir. Su paciencia es comparable con la tierra que recibe el agua de la lluvia, la absorbe, la filtra, pero al final de todo, esa misma tierra crea vida, produce frutos, se convierte en la base de todo lo que florece. La paciencia de Tauro no es debilidad, sino sabiduría.
sabe que todo llega a su tiempo, que el universo tiene una manera única de equilibrar las fuerzas, que todo en la vida, por mucho que tarde, se alinea en el momento adecuado. Pero cuando se cruza la línea, cuando la paciencia es puesta a prueba de manera implacable, cuando las agresiones son constantes y la dignidad es continuamente atropellada, Tauro despierta con una fuerza que es más antigua que cualquier ser humano. La tierra que ha sido pisoteada finalmente se sacude y se levanta en todo su esplendor para desafiar lo que intenta destruirla. Esta transformación de Tauro es el despertar de una bestia ancestral, una que no es fácilmente derrotada. No hay ira ciega, ni rabia incontrolada, hay una furia centrada y precisa, donde cada movimiento tiene una razón, cada acción tiene un propósito claro y calculado. Lo que hace a Tauro tan formidable en este estado es su capacidad para no dejarse llevar por la emoción. Su actitud de yo soy lo que soy es inquebrantable, lo que le da una fortaleza interna que pocos signos poseen. Y en este estado de lucha, Tauro no es motivado por el deseo de revancha, sino por un sentido profundo de justicia. La injusticia no puede quedar sin respuesta, el abuso no puede permanecer sin consecuencias. El toro lucha, pero no por orgullo, sino porque el equilibrio del universo lo exige. Lo que lo convierte en una pesadilla para aquellos que han cruzado la línea es su resistencia mental y emocional. Mientras que otros signos pueden ser reactivos o actuar de manera impulsiva, Tauro se toma su tiempo para planificar, para comprender la totalidad de la situación. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace con una determinación que no cede, con un enfoque que no titubea. Sabe exactamente lo que está haciendo y no hay espacio para el arrepentimiento en sus decisiones. En este estado, Tauro se convierte en un monolito de firmeza. Su voluntad es como una montaña que desafía el paso del tiempo. Puede soportar las tormentas más violentas, pero no las provocaciones constantes. El abuso repetido es lo que lo lleva a un punto donde no hay marcha atrás, donde cada palabra o cada acción se convierte en una lección dolorosa para aquellos que intentaron derribarlo. No busca venganza en su sentido más bajo, sino una restauración del orden y la justicia. La fuerza de Tauro radica en su capacidad de sanar lo que ha sido roto, de reconstruir lo que ha sido destruido, pero nunca de permitir que la destrucción sin sentido continúe. El impacto de esta furia controlada se siente en todos los niveles. Tauro no solo hace frente a los abusos de manera física o emocional, sino que su fuerza también afecta el entorno que lo rodea. Su capacidad para transformar la situación en su entorno inmediato es casi mágica. Quien haya intentado manipular a Tauro de manera insidiosa puede ver cómo las piezas del juego se reorganizan, cómo las fuerzas invisibles que lo respaldan toman el control y cambian el curso de los acontecimientos de manera irrevocable. El ciclo de abusos se detiene porque el toro se ha puesto en marcha, y nadie se atreve a desafiarlo una vez que ha decidido que es hora de dar fin a ese ciclo. Tauro no solo lucha por él mismo, sino por todos los que alguna vez confiaron en su protección, por todos los que compartieron su lealtad y por aquellos que viven bajo el mismo cielo, bajo la misma justicia que él. En su furia, hay un sentido de responsabilidad, una llamada a la responsabilidad universal, que hace que aquellos que lo han subestimado experimenten un despertar doloroso pero necesario. En este proceso, Tauro no busca notoriedad, ni busca alabar sus victorias, sino que su triunfo es en sí mismo un acto de restauración, un acto que restablece el equilibrio perdido y le devuelve la paz a su corazón. El toro que se convierte en una pesadilla es un toro que no perdona la arrogancia, que no permite que la mentira prevalezca. Su camino es el de la verdad y la justicia, una verdad que no se diluye en las sombras, que no se desvanece con el tiempo. Y aunque puede ser un signo que parezca callado en su naturaleza, cuando decide levantarse, la llamada a la acción es tan potente que hace temblar las mismas raíces de la tierra. Las lecciones que deja en su paso no son fáciles de aprender, pero son las más profundas y las más transformadoras. Así, Tauro enseña que la verdadera fuerza radica en la capacidad de mantener la compostura, pero que el verdadero poder reside en la capacidad de tomar el control cuando ya no hay más espacio para la sumisión. Tauro, como signo fijo de tierra, encarna no solo la estabilidad, sino también una conexión con lo eterno, con lo ancestral, con aquello que permanece cuando todo lo demás ha caído. En su esencia hay una memoria profunda, una sabiduría que no proviene del ruido del mundo, sino del latido de la naturaleza, del pulso milenario de los ciclos que rigen la vida. Cuando este signo despierta a su lado más temido, no lo hace solo por defensa propia, sino porque se ha activado dentro de él una llamada mucho más antigua, la de preservar el orden sagrado que sostiene la existencia. Lo que pocos comprenden sobre Tauro es que, a diferencia de otros signos que arremeten ante la mínima provocación, el toro posee un código de honor que va más allá del ego.
Su temple y su capacidad de aguante nacen del compromiso que tiene con la armonía, con el trabajo silencioso, con el sostén emocional y material de quienes ama. Pero cuando la injusticia se vuelve repetitiva, cuando la deslealtad se disfraza de rutina y el irrespeto se instala como costumbre, entonces se rompe el pacto. Y cuando Tauro rompe el pacto, lo rompe para siempre. Hay algo profundamente sagrado en su forma de reaccionar ante la traición. Porque su respuesta no es una simple revancha, es la restauración de un equilibrio profanado. Es como si se activara en su interior una fuerza que no solo le pertenece a él, sino a toda la energía telúrica del planeta. La furia de Tauro es volcánica, pero no se manifiesta como lava caótica, sino como una purga, como una purificación brutal que arranca de raíz lo que ya no puede formar parte del camino. En ese momento, no hay más compasión. Lo que antes era indulgencia, ahora es juicio. Lo que antes era contención, ahora es límite absoluto. Su aparente pasividad se convierte en uno de sus mayores poderes cuando entra en acción. Porque nadie está preparado para enfrentarse a la fuerza de quien ha soportado tanto. Los enemigos que antes se alimentaban de su silencio ahora se enfrentan a su decisión. Y esa decisión es irreversible. Tauro no amenaza. Actúa. No busca aplausos. Se convierte en el muro frente al cual el caos se detiene. En ese estado, su energía se vuelve densa, firme, inquebrantable. Es una presencia que incomoda a los hipócritas, que incomoda a los manipuladores, que hace tambalear a quienes se sostenían en estructuras falsas. Lo que también distingue a Tauro en ese despertar temido es su capacidad de reconstrucción. Una vez que ha hecho justicia, una vez que ha cerrado el ciclo con quienes lo desvalorizaron o lo lastimaron, no queda atrapado en el resentimiento. Lo deja atrás como la serpiente que muda su piel. No arrastra lo que le duele, no arrastra a los culpables ni al pasado. Lo entierra. Y de esa tierra nueva, fértil por el fuego que arrasó, comienza a construir otra vez. Pero esta vez, con más sabiduría, con más selección, con más dignidad. No vuelve a invitar al caos disfrazado de compañía. No abre su jardín al depredador. Ha aprendido que su calma es un tesoro, y que no todos merecen habitarla. Desde una perspectiva astrológica más elevada, Tauro representa el segundo paso del alma en el camino zodiacal. Aries nace y se lanza, pero Tauro aprende a preservar, a cuidar, a valorar. Es el signo que enseña el apego sano a lo que se construye con amor y dedicación. Pero ese mismo signo, cuando se ve obligado a defender lo que considera sagrado, su tiempo, su espacio, su integridad, su gente, se transforma en el guardián absoluto. No hay rendijas para las excusas ni para las lágrimas falsas. El juicio que ejerce es silencioso, pero lapidario. En la mitología, muchos toros fueron usados como símbolos de fertilidad y abundancia, pero también como criaturas temidas por su fuerza incontenible. Tauro encarna ambos arquetipos. Puede ser el dador de vida, el protector del hogar, el amigo más fiel y el amante más constante. Pero también puede ser el destructor de todo lo que amenaza su paz. Su energía se vuelve incuestionable cuando ha sido empujado más allá del límite. No se discute con un Tauro determinado. No se negocia con su convicción. Su energía se convierte en una declaración: yo no me doblo. Yo soy la roca sobre la que nadie pisa sin respeto. Cuando esa fuerza despierta, no solo actúa en su favor. Inspira a otros. Libera a los oprimidos. Hace que quienes presenciaron su transformación se replanteen sus propios límites, su propio valor. El Tauro empoderado, el que decidió ya no tolerar, el que se alzó ante la injusticia, se convierte en símbolo para quienes aún dudan de su fuerza. Enseña que ser firme no es ser cruel. Que ser paciente no es ser débil. Que la paz no significa permitir cualquier cosa. Muestra que hay un poder inmenso en poner un alto. Y que hacerlo no solo es válido, sino necesario. Tauro no es una pesadilla por crueldad. Lo es porque representa el momento inevitable en que el amor propio se levanta. Ese momento en que el alma ya no acepta menos de lo que merece. Y cuando ese momento llega, el mundo cambia. La tierra tiembla. La verdad se impone. Y quienes creyeron que el toro siempre dormiría, descubren que lo que dormía era una fuerza primordial, contenida por amor, liberada por justicia, guiada por una conciencia superior que no se detiene hasta restaurar lo que nunca debió romperse. Tauro despierto no es solo una fuerza de la naturaleza.
Es la voluntad de la vida diciendo, basta. Tauro, regido por Venus, no es solo tierra firme, es tierra sagrada. Su esencia está profundamente unida a los ritmos naturales, a los ciclos ocultos que hacen brotar la semilla y que dan forma a la belleza tangible del mundo. En Tauro vive la alquimia de lo físico con lo espiritual, del deseo con el deber, del placer con la responsabilidad. Y es precisamente esa conexión íntima con lo sensorial y lo concreto lo que le otorga una fortaleza casi sobrenatural. Lo que otros signos intentan controlar desde la mente, Tauro lo sostiene desde el cuerpo, desde la presencia, desde la voluntad de permanecer cuando todo tiembla. En su lado más profundo y menos comprendido, Tauro es también un maestro del silencio. Pero no del silencio vacío, sino del silencio que escucha, que absorbe, que estudia y que registra. Cuando algo o alguien empieza a vulnerar sus principios, Tauro no responde de inmediato. Observa. Deja hablar a los demás, deja actuar al tiempo, deja que la verdad se manifieste por sí sola. Este silencio es su armadura más poderosa, porque no revela sus pensamientos ni su estrategia. En ese silencio se forja su determinación. En ese silencio, muchas veces malinterpretado como pasividad, Tauro reúne la energía que más tarde utilizará con precisión quirúrgica cuando llegue el momento de actuar. No es un signo que busque el conflicto por impulso ni que disfrute del enfrentamiento. Todo lo contrario, su naturaleza pacífica es tan sólida que muchos se equivocan creyendo que jamás cruzará la línea de la confrontación. Pero esa línea existe, y cuando se cruza, la metamorfosis es total. Porque el poder de Tauro no radica solo en su capacidad de soportar, sino también en su fuerza inconmensurable cuando ha decidido que es tiempo de actuar. Y lo que pocos ven venir es que cuando toma esa decisión, ya ha considerado todas las consecuencias, ya ha hecho el duelo por lo que va a dejar atrás, ya ha cerrado el capítulo en su alma mucho antes de dar el primer paso. El estallido de Tauro no es un accidente. Es un evento sísmico que se viene anunciando, aunque nadie supo leer las señales. Su furia, cuando finalmente emerge, no es caótica ni irracional. Es precisa, es mesurada, es poderosa porque se ha construido ladrillo a ladrillo en la intimidad de su conciencia. Lo que destruye, lo destruye con motivo. Lo corta sin posibilidad de reparación. No hay marcha atrás. No hay espacio para explicaciones tardías ni para justificaciones emocionales. Tauro ha dictado sentencia, y esa sentencia no la revoca nadie. En los planos más elevados de la astrología, Tauro es también guardián de los valores esenciales. Es el signo que más profundamente entiende el valor del tiempo, del trabajo, del compromiso auténtico. Por eso su reacción ante el abuso no es simplemente un mecanismo de defensa, es una defensa de los principios universales. De la verdad que no se negocia. De la integridad que no se vende. De la lealtad que no se usa como moneda de cambio. Cuando Tauro se enfrenta a la deslealtad o al maltrato, no lo hace como un individuo herido, sino como un espíritu guardián que no permitirá que la mentira eclipse lo verdadero. El Toro también encierra una fuerza emocional que pocos comprenden. Su mundo interno es inmenso, vasto como los campos que protegen las raíces del bosque. Su capacidad de amar es tan intensa como su deseo de proteger. Por eso el dolor que siente cuando alguien rompe su confianza no es superficial, es tectónico. Y de ese dolor nace una nueva fuerza, la del renacimiento. Porque Tauro no se limita a sobrevivir. Resurge. Y cuando lo hace más sabio, más fuerte, más selectivo, más poderoso. Ya no vuelve a dejar abierta la puerta por donde entró el caos. Ya no vuelve a permitir que otros definan su valor. Lo recuerda, lo encarna, lo afirma con cada paso firme sobre el suelo que lo sostiene. El despertar de Tauro también pone en evidencia el poder del autocuidado como revolución. Porque en el acto de poner límites, en la firmeza de cortar vínculos tóxicos, en la valentía de elegir la soledad antes que la humillación, se manifiesta la fuerza del amor propio como una llama que no se apaga. Tauro no se conforma con sobrevivir en ambientes hostiles. Lucha por transformar su entorno o se marcha sin mirar atrás. No se queda donde no florece. No insiste donde no hay respeto. Porque su energía, profundamente venusina, sabe que el amor y la belleza solo pueden crecer en tierra fértil, no entre ruinas emocionales ni entre cenizas de relaciones sin alma. El lado épico de Tauro no está en lo espectacular de su ira, sino en la grandeza de su coherencia. Es un signo que honra sus principios incluso cuando eso implica sacrificio.
Es capaz de levantarse una y otra vez, incluso después de haber sido traicionado, incluso después de haber sido silenciado. Y cada vez que lo hace, se vuelve más fuerte, más completo, más inquebrantable. Lo que antes toleraba, ya no lo toca. Lo que antes permitía, ahora lo enfrenta con el poder de quien se conoce a sí mismo y no necesita aprobación. Tauro no necesita que el mundo lo entienda. Necesita que el mundo lo respete. Y cuando se ha alcanzado ese punto en el que ya no hay nada que perder porque se ha perdido todo el miedo, emerge el verdadero espíritu del toro, indómito, brillante, majestuoso. Entonces el alma de Tauro deja de arrastrar cadenas ajenas y se convierte en una fuerza viva que camina erguida, sembrando nuevas tierras, construyendo nuevas fortalezas, inspirando a otros a hacer lo mismo. El legado de Tauro es el de la reconstrucción. No importa cuán profundo haya sido el agravio, cuán intensa la humillación o cuán devastadora la traición. Siempre, después de que pase la tormenta, el toro se levanta, recoge las piedras y construye un nuevo templo con ellas. Y lo hace más fuerte, más bello, más sólido. Porque su poder no está en lo que destruye, sino en lo que crea después de destruir. En lo que se atreve a construir sobre sí mismo, con la certeza absoluta de que quien camina con dignidad nunca camina solo. La tierra lo respalda. El universo lo honra. Y la vida lo protege. Porque Tauro es la voluntad que no se rinde. El guardián que no olvida. La fuerza que no se doblega. Y cuando ha despertado, el mundo entero toma nota. En los pliegues más profundos del alma taurina habita una energía que muchas veces es malinterpretada, subestimada o directamente ignorada. Porque Tauro no necesita levantar la voz para ser fuerte, no necesita imponerse para ser respetado, ni requiere de gestos dramáticos para marcar su presencia. Su poder, como el de la tierra que lo representa, actúa desde abajo, desde lo invisible, desde lo inquebrantable. Como las raíces de un árbol milenario, su fuerza está anclada en lo esencial, y es por eso que cuando esta energía despierta por completo, sacude los cimientos de todo lo que se creía estable. Muchos hablan del temperamento de Tauro cuando se le provoca, de esa cólera temida que emerge cuando su paciencia ha sido abusada. Pero hay un aspecto aún más temible, más determinante y más trascendente, la transformación silenciosa de su sistema de valores. Tauro, cuando ha sido herido hasta el límite, cuando ha sido desoído, ridiculizado o menospreciado, no solo reacciona con fuerza física o emocional. También activa un mecanismo interno que lo obliga a reestructurar su universo entero, a redefinir lo que merece y a cortar, sin aviso ni drama, con todo lo que no está a la altura de su dignidad. Este signo no busca venganza. Busca justicia. Pero no una justicia superficial, limitada a castigar el daño. Busca una justicia cósmica, una restitución del orden natural. Porque Tauro no tolera que lo caótico se instale como norma. Por eso, cuando su energía se desborda, lo que realmente hace es restablecer el equilibrio. Lo hace a través de actos que muchas veces desconciertan a los demás, el silencio absoluto, la indiferencia definitiva, la retirada sin regreso. Es su forma de decir que ya no hay nada más que negociar. Que el ciclo terminó. Que lo que antes toleraba, ahora lo trasciende. Lo que distingue a Tauro de muchos otros signos es su conexión con el valor verdadero, no solo el material, sino también el espiritual, el emocional, el moral. Para él, el valor de algo o alguien no está en la apariencia, sino en la solidez. En su capacidad de sostener, de cumplir, de acompañar en el tiempo. Por eso, cuando siente que ha sido utilizado, engañado o menospreciado, no reacciona desde el ego herido, sino desde la necesidad de volver a habitar una verdad. Porque su espíritu, guiado por Venus, no tolera lo falso ni lo inconsistente. Necesita belleza, sí, pero una belleza que sea reflejo de lo auténtico. El alma de Tauro es un templo. Y cuando alguien ha profanado ese templo, no hay segunda entrada. No hay posibilidad de reconciliación sin redención. Y esa redención, para que tenga efecto, debe ser tan profunda como el daño causado. Porque cuando Tauro ha perdido la fe en alguien, no lo hace por capricho. Lo hace porque ese vínculo ha dejado de tener sustento. Porque el suelo común se ha erosionado. Porque el respeto ha sido quemado y no queda nada que lo justifique. Y entonces, el toro se convierte en algo más, en el guardián del umbral. El que no deja pasar lo que no merece continuar. Pocos comprenden que esta transformación interna no ocurre de un día para otro.
Ha sido cultivada, sufrida, digerida en silencio. Mientras los demás siguen viviendo como si nada hubiera cambiado, Tauro ya se ha despedido por dentro. Ya ha tomado distancia. Ya ha resuelto que no volverá a inclinarse ante lo que no honra su valor. Y cuando finalmente actúa, su determinación es tan firme que no hay fuerza externa que lo haga retroceder. Es en ese momento cuando la fuerza telúrica que lo habita se vuelve un faro para otros signos. Porque su ejemplo enseña a no ceder más ante lo injusto. A no justificar lo que hiere. A no quedarse donde no se es visto. En ese estado despierto, Tauro se convierte en símbolo. En piedra angular. En la representación viviente de que la paciencia no es debilidad, de que la constancia no es sumisión, y de que la lealtad no implica inmolarse por quienes no saben cuidar. Tauro no grita, no ruega, no implora. Se alza. Se erige. Y en ese acto de erguirse, activa una frecuencia que arrastra a los demás hacia una comprensión más elevada de lo que significa el respeto propio. Porque no hay victoria más grande que la de aquel que elige la paz antes que la revancha, la dignidad antes que el drama, el camino propio antes que la costumbre rota. Incluso en sus momentos más oscuros, el espíritu de Tauro se niega a rendirse. Puede haber sido derribado, pero jamás destruido. Puede haber sido traicionado, pero nunca despojado de su esencia. Porque la esencia taurina es incorruptible. No hay dolor que la apague, no hay traición que la destruya. Cada vez que ha sido arrojado al abismo, ha aprendido a construir desde cero. Y lo hace con manos firmes, con visión clara, con un corazón que ya no teme perder lo que no suma. En esa reconstrucción, Tauro no solo se fortalece, se purifica, se eleva, se vuelve inalcanzable para todo lo que no vibra con su verdad. La lección última que ofrece este signo cuando se convierte en la pesadilla de los abusadores, de los mentirosos, de los oportunistas, es una lección universal, que quien sostiene el mundo merece ser sostenido. Que quien calla por amor no debe ser callado por abuso. Y que quien ofrece su fuerza en silencio también tiene derecho a decir basta. El despertar de Tauro es una señal cósmica. Un llamado a honrar lo firme, lo noble, lo leal. A recordar que la verdadera revolución empieza por el acto de no permitir más lo intolerable. Cuando esa energía se activa, ya no hay marcha atrás. Se convierte en una fuerza de la naturaleza que enseña, limpia, transforma. Una fuerza que no arrasa por capricho, sino por destino. Una fuerza que se vuelve sagrada porque en ella vive la voluntad de permanecer erguido, aun cuando el mundo intente doblegar. Tauro es la roca bajo la tormenta. El guardián de lo esencial. El ejemplo viviente de que la verdadera fortaleza no necesita hacer ruido, solo mantenerse firme. Y cuando esa firmeza despierta, se convierte en ley. En los pasajes ocultos del zodiaco, donde los signos revelan sus rostros más ancestrales y menos domesticados, Tauro guarda una verdad que a menudo permanece dormida hasta que la vida decide despertarla con crudeza. No es solo un signo de firmeza y constancia, sino un emblema de la resiliencia silenciosa que ha aprendido a habitar las grietas sin quebrarse, a resistir la presión sin deformarse, a convivir con el desprecio sin perder el eje. Esa energía que algunos creen inofensiva por su apariencia tranquila, encierra el arquetipo del guardián del templo, el que no solo protege lo suyo, sino que defiende con uñas y alma lo que ama, lo que valora, lo que ha construido con dedicación milimétrica. Cuando Tauro ha entregado su lealtad, lo ha hecho sin medias tintas. Ha volcado su tiempo, su energía, sus emociones en sostener vínculos, en construir realidades que ofrezcan refugio y estabilidad. Por eso, cuando lo traicionan, cuando lo minimizan, cuando lo someten a un desgaste emocional injusto, la ruptura no es solo con la persona o situación que lo lastima. Es con todo un sistema de creencias que sostenía la relación o la estructura. El dolor que siente no es pasajero, porque ha invertido su alma. Pero es precisamente ese dolor el que lo lleva, tarde o temprano, a una revelación que transforma todo su ser. Y es en ese instante, cuando se produce el despertar silencioso, que Tauro se convierte en algo imparable. En la carta natal, Tauro representa también el eje de lo que uno posee, no solo en términos materiales, sino en sentido identitario. Representa el territorio interno. Cuando ese territorio ha sido invadido o violentado, la respuesta de Tauro no es un estallido caótico como el de otros signos de fuego. Su defensa es metódica, sagrada, ancestral. Tauro se repliega primero, se retira hacia su centro, se enraiza aún más profundamente.
Allí reorganiza sus prioridades, revisa sus límites, refuerza sus murallas. Y cuando emerge, ya no es el mismo. Ha dejado atrás la antigua versión que toleraba lo intolerable, y se presenta ante el mundo con una determinación que no admite retrocesos. Esa metamorfosis también le otorga una capacidad renovada para enseñar sin predicar. Porque su forma de mostrar su fortaleza no se basa en el juicio, sino en el ejemplo. Al cortar con lo que no vibra con su dignidad, inspira a otros a hacer lo mismo. Se convierte en testimonio viviente de lo que significa elegir el amor propio por encima de la costumbre, la integridad por encima del apego, la paz verdadera por encima de la aceptación superficial. Ya no le interesa convencer a nadie, porque ha entendido que su energía es demasiado valiosa para gastarla en causas perdidas. A partir de ese punto, cada paso que da es una afirmación de que el respeto no se mendiga, se encarna. Tauro también despierta su dimensión ancestral cuando cruza el umbral del hartazgo. En ese plano más arquetípico, se conecta con el espíritu del buey sagrado, del toro indomable que ha sido símbolo en múltiples civilizaciones. Se vuelve canal de una sabiduría telúrica, visceral, instintiva. La memoria de miles de generaciones que han sabido trabajar la tierra, sostener familias, proteger lo ganado y resistir los embates del tiempo. Cuando esa fuerza se activa en alguien con energía taurina, todo alrededor se ve sacudido por un cambio inevitable. Y ese cambio no es solo en el individuo, sino en todo lo que toca. Porque Tauro, cuando dice no más, no solo se libera a sí mismo, libera también al entorno de dinámicas que ya no deben sostenerse. Incluso su capacidad de reconstrucción, que ha sido mencionada antes, tiene una profundidad mayor cuando se la observa desde esta perspectiva. Tauro no reconstruye desde la rabia ni desde la revancha. Reconstruye desde la convicción. Desde el entendimiento profundo de que cada ruina puede ser cimiento de algo más grande, más auténtico, más libre. Y lo hace con una fe callada, con una persistencia que no necesita aplausos, con una visión que ve más allá del dolor. Cada nuevo proyecto, cada nuevo vínculo, cada nuevo ciclo que inicia luego de un renacimiento, lleva impresa la huella de todo lo que ha aprendido. No repite. Evoluciona. No se encierra. Se expande. No se amarga. ¿Se eleva? Esta elevación es también espiritual. Porque cuando Tauro ha sufrido injusticias profundas y logra transformarlas en sabiduría, se convierte en canal de Venus no solo como regente del placer, sino como diosa de la creación, del equilibrio, de la armonía universal. Se vuelve capaz de sostener belleza aún en medio del caos. De encontrar valor en lo que otros desechan. De amar sin renunciar a sí mismo. Y esa forma de amar, madura, firme, consciente, se vuelve un campo magnético que repele lo tóxico y atrae lo verdadero. Porque después de haber enfrentado su oscuridad, de haber atravesado su noche interna, Tauro ya no negocia con lo que no suma. Ya no se deja seducir por lo que brilla sin alma. Tauro es también protector silencioso de los otros signos. En su versión más evolucionada, se convierte en pilar para quienes aún no han encontrado su centro. No lo hace desde la superioridad, sino desde el ejemplo sereno de quien sabe que nada sólido se construye sin raíces. Es esa energía que dice aquí estoy sin necesidad de alardear. Que se mantiene firme cuando todo se derrumba. Que cuida a los suyos sin pedir nada a cambio. Pero cuando alguien confunde su bondad con debilidad, su paciencia con sumisión, su entrega con obligación, se encuentra con la otra cara del toro, la del protector feroz que no permitirá que nadie destruya lo que tanto ha costado construir. Ese es el legado que deja Tauro cuando se activa en su versión más luminosa, pero también más poderosa, el recordatorio de que la verdadera fuerza no se grita, se demuestra. Que el respeto no se exige, se encarna. Que la libertad no se regala, se conquista desde adentro. Y que el alma, una vez fortalecida en la forja de la humillación, se convierte en una fuerza indomable. Tauro enseña que hay un momento en el que uno ya no pide que lo entiendan, simplemente se convierte en su propia verdad. Y desde ahí, sin miedo y sin rencor, comienza una nueva historia donde la dignidad no se negocia y el alma no se calla.